En lo más profundo del círculo ártico congelado, un bombardero nuclear valuado en $40 millones está ardiendo. A miles de kilómetros de distancia, una fortaleza energética sin salida al mar es vulnerada. En mar abierto, un barco fantasma es perseguido en la oscuridad. Moscú pensó que estos activos estaban protegidos por su ubicación geográfica. Gastaron miles de millones en redes de radar superpuestas. Construyeron defensas aéreas impenetrables. Pensaron que las distancias eran simplemente demasiado grandes. Estaban equivocados. En el Mediterráneo central, un buque de carga de 240 metros corta el agua completamente oscura. Este es el Kendil. Es parte de la flota fantasma de Rusia. Una armada secreta diseñada para transportar petróleo crudo y evadir las sanciones globales. Se estima que conformar la flota costó $10.000 millones. Ahora genera aproximadamente $100.000 millones en ingresos para Moscú cada año. Estos son petroleros envejecidos con cascos oxidados. Muchos de ellos apagan sus transpondedores y navegan sin bandera ni nombre pintado en el costado. Rusia quiere desesperadamente mantener estos barcos ocultos. Pero, ¿cómo rastreas y atacas un objetivo que ha sido eliminado de todos los mapas oficiales? Los analistas de defensa sospechan que Ucrania utilizó constelaciones de satélites comerciales occidentales para atacar al Kendil. Con radar de apertura sintética, o SAR, aunque un barco apague sus luces o incluso su transpondedor, no puede ocultarse de un pulso de microondas. Con SAR, los satélites rebotan ondas de radar en el océano. El agua dispersa la señal en la oscuridad. Pero las paredes de acero verticales de un enorme petrolero actúan exactamente como un espejo. Para el satélite, el Kendil se iluminó como un faro, y eso significaba que el barco podía ser rastreado. En algún lugar en la oscuridad, una pequeña embarcación civil seguía al enorme petrolero, manteniéndose justo fuera del alcance visual. Esta era una nave nodriza de drones, y en su cubierta, un equipo de operadores especializados preparaba un hexacóptero eléctrico de carga pesada. Es una pieza modificada de tecnología comercial que cuesta menos de $20.000. Mientras que los drones de largo alcance usan ruidosos motores de gasolina, este hexacóptero es completamente eléctrico, y sus rotores son silenciosos ante el rugido del viento del océano. Estos drones eléctricos también cambian los tanques de combustible por potencia de fuego adicional, lo que les permite llevar una ojiva de 20 libras. Es el equivalente táctico de un misil antitanque Javelin de $200.000, pero por una fracción del costo. El hexacóptero despegó de la cubierta del bote que se balanceaba y subió al cielo. Volar directamente hacia el petrolero activaría la alarma del barco, así que el piloto tuvo que aprovechar un punto ciego geométrico. Un petrolero enorme, como el Kendil, proyecta una sombra de radar justo detrás de su propio casco. Pero al acercarse desde la popa en un ángulo muy bajo, los drones pequeños pueden permanecer ocultos. De vuelta en la nave nodriza, el piloto del dron observó cómo la silueta gris del barco crecía cada segundo en una pantalla con imagen granulada. A medida que se acercaba, con el zumbido eléctrico y el sonido de sus rotores enmascarado por el viento, el piloto comenzó a buscar su objetivo. Maniobró el dron verticalmente sobre la popa, esquivando el casco y superando la barandilla del barco. El piloto ignoró el puente y los camarotes. En su lugar, centró su mira en el colector, el punto más crítico de falla del barco, y apretó el gatillo. La tripulación en el puente nunca lo habría visto venir. No hubo rugido de un misil entrante, ni el grito de un avión de combate, solo el sonido repentino y aterrador de una explosión. La ojiva de 20 libras detonó directamente sobre el colector. Su carga hueca concentró toda su energía en un chorro puntiagudo de cobre fundido que era capaz de atravesar acero sólido. La explosión causó daños significativos, destruyó equipo vital e inhabilitó al instante al Kendil. La nave sobrevivió al impacto, pero necesitaría reparaciones extensas antes de poder reincorporarse a las filas de la flota fantasma. Por el momento, no era mucho más que un pisapapeles de 115.000 toneladas, un componente clave de una cadena logística de miles de millones de dólares, neutralizado por un dron de $20.000. Pero el océano abierto está completamente indefenso. Atacar una fortaleza sin salida al mar, protegida por un muro eléctrico, requiere un mecanismo completamente diferente. A 3.200 kilómetros al este, en el corazón de Eurasia, se encuentra el mar Caspio. Este es el lago privado de Moscú. Está completamente rodeado de tierra, sin estrechos ni puntos de acceso ocultos para submarinos. En el agua se encuentran enormes plataformas de perforación costa afuera, valuadas en millones de dólares, propiedad del gigante energético ruso Lukoil. Estas plataformas son una de las claves de la economía de guerra del Kremlin. Extraen millones de toneladas de petróleo, generan miles de millones de dólares al año y alimentan directamente a las Fuerzas Armadas rusas. Sin acceso naval al mar Caspio, Ucrania no tuvo más opción que ir por el cielo. Solo había un problema: una enorme barrera electrónica se interponía en su camino.
Entre las plataformas y la frontera ucraniana había cientos de millas de espacio aéreo hostil. Está lleno de zonas de guerra electrónica y baterías de misiles tierra-aire S-400 de largo alcance, cada una de las cuales cuesta más de $500 millones. Navegar por ese cerco para atacar una plataforma en un mar interior requeriría una estrategia completamente nueva. Muy dentro de su propio territorio, las Fuerzas de Operaciones Especiales lanzaron un enjambre coordinado de drones kamikaze de ataque profundo. A diferencia del silencioso hexacóptero eléctrico utilizado en el Mediterráneo, estos eran aviones de ala fija. La inteligencia de fuentes abiertas sugiere fuertemente que utilizan el Liuchi de fabricación nacional, que se traduce como feroz, un nombre apropiado. Cada uno de estos drones cuesta aproximadamente $200.000. Cuenta con una envergadura de 22 pies y es impulsado por un ruidoso motor de gasolina. Hecho de fibra de vidrio, tiene la firma de radar de un ave grande y escondida en su nariz lleva una devastadora ojiva de alto explosivo de 50 kilos. Pero todavía existía el problema del barrera electrónica. La guerra electrónica rusa está diseñada para interferir las señales de GPS y cortar los enlaces de control remoto. Si un dron estándar entra en ese espacio aéreo, su cerebro se fríe, pierde sus coordenadas y se estrella. Los ingenieros ucranianos evitaron la barrera haciendo lo impensable. Eliminaron completamente el GPS. Para sobrevivir, drones como el Liuchi dependen de un sistema autónomo de inteligencia artificial conocido como visión artificial. Una cámara en la nariz observa el suelo y compara constantemente el terreno físico con un mapa tridimensional de alta resolución precargado. En su disco duro, navega reconociendo la forma exacta de caminos, ríos y montañas. Como no necesita un enlace satelital activo, no hay nada que cortar ni perder la conexión. Y para evitar las redes de radar, las reconstrucciones de la ruta de vuelo sugieren: estos drones vuelan a ras del suelo, pegados al terreno, se sumergen en los valles de los ríos y pasan apenas a unos 45 metros sobre las copas congeladas de los árboles. Al volar tan bajo, podrían deslizarse justo por debajo del horizonte radar de las baterías S-400 de Rusia. Después de horas de abrirse paso por una de las redes de defensa aérea más cerradas del mundo, los drones finalmente llegaron al Caspio. En mar abierto, no hay valles de ríos ni árboles detrás de los cuales esconderse. Para evitar el último anillo de radar costero, los drones probablemente bajaron su altitud, volando apenas unos 10 metros sobre el agua. Después de recorrer millas rozando las olas, sus objetivos aparecieron a la vista. La plataforma de Lukoil opera las 24 horas del día, están iluminadas con enormes baterías de reflectores industriales y para los sensores ópticos del dron son imposibles de pasar por alto. Cuando el enjambre cubrió el último tramo, rompieron la formación. Drones individuales se separaron, asignándose a 3 objetivos diferentes: las plataformas Filonovsky, Korchagin y Grapher. Dentro del cerebro digital del dron líder Liuchi, la misión cambió de navegación a su fase final de ataque. Volando a nivel del mar, un dron de ala fija no puede simplemente estrellarse contra los gruesos pilotes de acero de la base de la plataforma. Para maximizar su daño, necesita golpear la maquinaria vital y relativamente vulnerable en la cubierta superior, según los perfiles de ataque estándar. A 2 millas de distancia, el dron ejecutó una maniobra de ascenso repentino. Su computadora de vuelo levantó la nariz iniciando un ascenso rápido. Superó la altura de la imponente superestructura de la plataforma, alcanzó su punto más alto e inmediatamente se lanzó en un picado pronunciado. La evidencia apunta a un ataque quirúrgico. La visión artificial habría analizado la compleja geometría de la enorme plataforma y se habría fijado directamente en la línea vital operativa de la plataforma, las turbinas de gas y los generadores de energía. Objetivo adquirido. Allá abajo, en la cubierta, el turno nocturno estaba completamente ciego ante la amenaza. Lo último que escucharon fue el repentino y furioso zumbido de un motor de gasolina acercándose desde la oscuridad. En las imágenes de visión nocturna, que más tarde fueron publicadas por las Fuerzas Especiales ucranianas, puedes ver el momento exacto. Desde el punto de vista del dron, la rejilla de acero de la cubierta de la turbina está perfectamente centrada en la mira. Se acerca cada vez más hasta que de repente la imagen se corta y da paso a la estática. Fue un impacto directo y simultáneo en las 3 plataformas. Cuando golpeas una plataforma petrolera con explosivos, esperas una bola de fuego y millones de galones de crudo derramándose en el agua. Pero cuando los analistas de defensa revisaron los mapas de calor satelitales del mar Caspio, a la mañana siguiente, el área estaba completamente despejada. No había firmas térmicas ni incendios masivos de petróleo. Los drones no solo se habían estrellado a ciegas. Equipados con guiado terminal por IA, los sensores ópticos evitaron específicamente las válvulas de flujo altamente presurizadas en la cabeza del pozo, previniendo un reventón incontrolable. Las ojivas de fragmentación destrozaron la maquinaria necesaria para bombear el petróleo sin incendiar los pozos, paralizando los campos petroleros marítimos más grandes de Rusia y obligándolos a detener las operaciones de inmediato.
El daño financiero fue inmenso, paralizando una instalación multimillonaria y eliminando millones en ingresos diarios que ya no podían usarse para seguir financiando la guerra. Encontrar la verdad sobre estos ataques es casi tan difícil como ejecutarlos. Los medios de comunicación convencionales rara vez cubren las realidades del campo de batalla, y otros canales se basan en rumores o simplemente inventan lo que sucedió. Nosotros no adivinamos. Reconstruimos la mecánica de la guerra moderna usando datos en bruto e inteligencia de fuentes abiertas. Si quieres la verdad real en lugar de ficción militar, suscríbete ahora. El ataque en el Mar Caspio hizo algo peor que solo dañar financieramente a Rusia. Causó daño psicológico. En la era de los drones baratos y autónomos, la enorme huella física de la Federación Rusa se ha convertido en una vulnerabilidad crítica. Simplemente no puedes poner un sistema de defensa aérea de $500 millones en cada plataforma petrolera, refinería y base aérea a lo largo de 11 zonas horarias. Parecía que la visión por computadora era el arma definitiva contra la defensa geográfica de Rusia, pero no lo fue. Para ejecutar el ataque más extremo hasta ahora, Ucrania no necesitaba un dron más inteligente, necesitaban uno más simple. A 3.200 kilómetros al norte, en la vasta y helada extensión del Círculo Ártico, se encuentra la base aérea Olenia. Ubicada en la península de Kola, en Rusia, es el hogar de la enorme flota rusa de bombarderos estratégicos Tu-22M3. Estas aeronaves supersónicas, capaces de portar armas nucleares, están valoradas en aproximadamente $40 millones cada una, y forman la columna vertebral de las capacidades de ataque de largo alcance de Rusia. A lo largo de la guerra, estos bombarderos despegaban desde este santuario ártico, volaban hacia el sur y lanzaban misiles de crucero Kh-22 contra ciudades ucranianas. Son misiles supersónicos de 12.000 libras diseñados para destruir portaaviones, creados originalmente durante la Guerra Fría para hundir barcos estadounidenses. Rusia los ha reutilizado como armas de terror para destruir edificios de departamentos desde cientos de millas de distancia. Al disparar desde lo profundo del espacio aéreo ruso, los bombarderos ni siquiera tienen que cruzar la línea del frente. Ubicados a más de 1.100 millas de la frontera ucraniana, el Kremlin asumió que estos recursos eran matemáticamente intocables. Para alcanzarlos, un arma tenía que evadir las redes de radar de miles de millones de dólares de Rusia. Luego, tenía que sobrevivir al Ártico. Para un dron militar estándar, el frío extremo es una sentencia de muerte. El hielo se acumula en las alas de material compuesto, destruye la aerodinámica y hace caer la aeronave. Incluso en el verano ártico, volar una aeronave no tripulada durante tanto tiempo y tan lejos como sería necesario bajo esas condiciones, se supone que es imposible. Entonces, ¿cómo lo logró Ucrania? Aunque los métodos exactos de lanzamiento siguen siendo clasificados, los expertos en aviación señalan a un probable culpable. No es un dron furtivo de varios millones de dólares, es un avión de aeromodelismo. El Aeropract A-22 Foxbat es una aeronave deportiva civil ultraligera de 2 asientos fabricada en Ucrania. Puedes comprar una nueva por aproximadamente $90.000. Está hecho de aluminio ligero y lona, con una velocidad máxima de apenas 130 millas por hora y está diseñado para realizar vuelos panorámicos en una tarde de domingo. Pero los ingenieros ucranianos vieron este juguete aeronáutico civil y se dieron cuenta de que podría convertirse en el arma de largo alcance definitiva. Vaciaron la cabina, arrancando los asientos de los pasajeros y el tablero, para reducir peso. En su lugar, instalaron tanques de combustible auxiliares hechos a medida. Esto extendió su alcance a casi 2.000 millas. Después, llenaron la cabina con una ojiva de fragmentación de alto poder explosivo. Luego conectaron servomecanismos robóticos especializados, básicamente brazos mecánicos, directamente a la columna de dirección y los pedales del avión. Estos usaban una versión anterior de la visión artificial autónoma, IA, que más tarde se utilizó en el Mar Caspio, convirtiendo un avión civil tripulado en un misil de crucero lento, pero imposible de interferir. Entonces, ¿cómo sobrevive un avión deportivo lento, impulsado por hélice, a una red de defensa aérea de miles de millones de dólares? La teoría principal entre los analistas de defensa se reduce a una falla de radar llamada la muesca Doppler. Para evitar que las pantallas de radar se saturen con bandadas de aves o tráfico en las autopistas, el software filtra automáticamente los objetos que se mueven por debajo de cierto umbral de velocidad. Al volar a solo 80 millas por hora, el A-22 caía perfectamente en ese punto ciego. El software de radar ruso filtraba activamente el avión real, descartándolo como ruido de fondo. Para los operadores del radar, simplemente habría aparecido una bandada de aves o algún fenómeno meteorológico anómalo. Y debido a que originalmente fue diseñado como una aeronave tripulada para soportar el peso de 2 personas en clima adverso, su motor sobredimensionado generaba suficiente calor interno y empuje mecánico para sobrevivir al aire helado del Ártico sin que se le formara hielo. Durante casi 20 horas, el caballo de Troya de Ucrania zumbó lentamente por el cielo ruso. El avión ni siquiera contaba con el amparo de la oscuridad.
Volando durante el verano ártico, el dron estaba completamente expuesto bajo la luz del sol de medianoche. Y aún así, cuando finalmente llegó a la base aérea de Oleña, los defensores rusos fueron tomados completamente por sorpresa. Los sistemas de defensa aérea diseñados para derribar aviones de combate supersónicos, que cuestan millones de dólares, no sabían cómo reaccionar ante un avión civil que se movía lentamente, avanzando lentamente sobre la línea de árboles. Abajo se extendía una vasta superficie de concreto, y sobre ella estaban los enormes Tu-22M3, que medían más de 40 metros de largo. No caben dentro de los búnkeres reforzados estándar, así que están estacionados al aire libre, completamente expuestos al cielo. Cuando el A-22 cruzó la cerca perimetral, su inteligencia artificial a bordo se activó. Sus cámaras ópticas escanearon el suelo debajo, ignorando las siluetas falsas y bidimensionales de bombarderos que el ejército ruso había pintado en la pista. Como señuelos, buscaba una forma geométrica específica hasta que la óptica autónoma se fijó en la silueta icónica y de alas en flecha de un Tu-22M3. Dentro de la cabina desmantelada, los servomotores robóticos empujaron violentamente la palanca de mando hacia adelante. El A-22 se inclinó hacia abajo en un picado terminal hacia la base. La seguridad finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero ya era demasiado tarde para lanzar un misil superficie-aire. De un solo golpe, un avión deportivo modificado de $90.000 dañó críticamente a un bombardero estratégico de $40 millones. Pero el verdadero costo financiero para Rusia es infinitamente mayor. Las fábricas que construyeron el Tu-22M3 colapsaron junto con la Unión Soviética. Rusia literalmente no puede construir nuevos. Cada bombardero que pierden es una pérdida permanente e irreemplazable para su tríada nuclear. La enorme extensión de Rusia, la misma que se tragó al ejército de Napoleón, se ha convertido en su mayor desventaja. Motores comerciales y código abierto han vuelto obsoleto el mapa. La distancia ya no importa. Para ver cómo esta misma guerra asimétrica impidió que Rusia lograra una victoria total inmediata en el primer día de la guerra, haz clic en este video aquí.